Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Pues como siempre, bienvenidos a este su programa Duralex Sedlex, agradeciendo el favorecimiento de su atención, pero principalmente a OCRA, que nos permite cada viernes llegar hasta sus hogares. El día de hoy vamos a tener la fortuna de contar con una entrevista con alguien connotado en la educación en nuestro estado, que es el maestro de educación Jesús Castañeda Romero, a quien agradecemos por tenerlo presente. Gracias por la invitación, el día de hoy, con mucho gusto. Rector de la UMED, Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Una universidad que pues tiene su historia, tiene su trayectoria ya dentro de nuestro estado, amén de las críticas que reciben muchas veces las universidades y las escuelas a distancia, vía hoy ya hasta internet, vía correo, pero finalmente es una universidad que lleva ya una trayectoria de casi 17 años, o más de 17 años en nuestro estado. Así es, en febrero cumplimos 25 años. 25 años, 25 me quedé en 17, ando corto, 25 años, bueno, ya un cuarto de vida en la educación a distancia. Y me gustaría, maestro, que pudiéramos compartir con nuestro público un poquito de los antecedentes de lo que es la educación a distancia. Ha evolucionado muchísimo, obviamente. ¿Cómo inicia la UMED? ¿Cómo vamos en su momento avanzando con la tecnología también? ¿Y cómo vamos soportando la competencia que se va dando en este tipo de educación? Porque, como comentaba, hay muchas críticas en relación a que muchas universidades no cuentan, instituciones, no nada más universidades, con el REBOE, que es el reconocimiento que dan las instituciones educativas para validar los estudios, la brevedad en la que se asume, se puede tener o adquirir el conocimiento en un secundaria, preparatoria o profesional, porque pues, hay quien ofrece carreras hasta en 3 años, y se les da el mote de escuelas patito. Entonces sí me gustaría que pudiéramos en su momento entrar al análisis de la UMED, historia y cómo hemos avanzado en ese sentido, maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, yo creo que podemos comenzar esto de los orígenes. Los orígenes de la UMED datan del año 1992. Lo que te puedo decir, antes de hacer alguna síntesis de los antecedentes de historia, es que fuimos la primera institución privada en el país de ofertar los estudios en la modalidad abierta y a distancia, que tuvo reconocimiento oficial por la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Es donde están incorporados nuestros estudios. Te puedo decir que no fue fácil, porque al iniciar nosotros los trámites de incorporación, nos encontramos con las autoridades, con el decirnos, no existe legislación que pueda soportar el que les otorguemos un reconocimiento de validez oficial, porque nos decían modalidad abierta, modalidad a distancia. Eso no existe en las leyes de educación. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar nuestro modelo educativo, nuestro modelo de evaluación y nuestro modelo académico, el cual ellos utilizaron, por decir al inicio, los mismos requisitos que para una universidad o una universidad escolarizada. Y fuimos entregando todo lo que nos iban ellos solicitando. Esto duró un proceso de alrededor de 3 años. En esos 3 años, ellos fueron analizando nuestro modelo educativo, el cual les sirvió de base para que a futuro todavía... ¿Puedan legislar en ese sentido? Exactamente. Fuimos el punto pioneros de partida para a nivel de la Secretaría de Educación Pública, y pues lo cual también nos da mucho orgullo porque, y lo dices bien, puede haber muchas instituciones que oferten este tipo de estudios que no cuenten con reconocimiento. Yo lo que te puedo reiterar es que todos los estudios que ofrece la UMED cuentan con reconocimiento de validez oficial desde sus orígenes. Eso ha sido una de nuestras preocupaciones, que no ofertamos ningún programa que no tenga un respaldo de las autoridades de educación. En su modalidad, ¿cómo podemos entender esta educación a distancia en la que ustedes ofrecen? Porque hay, infinidad de ofertas en el mercado y son diferentes cada una de ellas, ¿no? Sí, desde luego. A veces se confunde un poco con decir educación a distancia o educación virtual.
Nosotros vamos un paso adelante. Nosotros cuando iniciamos, déjame hacer un poco de historia. Sí, claro. En 1992 fue a través del nombre inicial Centro de Estudios Superiores a Distancia, CESAD. Sí. Ese fue el nombre original que nos otorgó la Secretaría de Educación Pública para poder otorgarnos el REBOE. El CESAD tiene la característica que puedes ofertar los estudios de licenciatura, determinado número, y maestrías. Pero para adquirir el nombre de universidad, el requisito en ese momento era que tendrías que tener 5 licenciaturas en 3 áreas diferentes del conocimiento. En este caso nosotros lo cubrimos al ofertar las primeras 5 licenciaturas en el área de Derecho, Administración, Contaduría, Informática y Psicología. Esas fueron las 5 carreras iniciales originales que nos permitieron que la Secretaría de Educación Pública nos otorgara ya el nombre de universidad. Y a partir de ahí, pues poder ofrecer también ya los estudios de maestrías, especialidades, diplomados, talleres, todos con validez oficial. Precisamente ahorita vamos a hablar del taller porque en función de eso fue la invitación. Así es. Gracias a su asesor general. Sí, como no, el licenciado Arturo Aguirre. Arturo Aguirre, productor del programa. Nos enteramos de este taller que es muy actual, bueno, pero vamos a tomarlo en su momento porque sí es de actualidad, pues, ¿no? Es hablar de coaching legal electoral. Así es. Nada. Con todas las reformas que ha habido en ese sentido, bueno, pues esto se me antoja muy importante y trascendente en estos momentos, pero continuamos con... Pero bueno, retomando con las características de esta modalidad, yo creo que la gente cuando escucha el tema de voy a estudiar en una universidad abierta, en un modelo educativo virtual, se imagina muchas cosas. Yo lo que te puedo decir, quienes nos hemos formado en una modalidad de este tipo, requiere o cambia el concepto y las características del estudiante. Porque hace que el estudiante que estudia en esta modalidad se convierta en autodidacta, en primer término. Porque no requiere ahí de que lo está guiando un maestro o un asesor. Aquí el estudiante es el protagonista. Y el estudiante avanza al ritmo que él considera adecuado, a pesar de que tú le das una guía de un programa de materias. Y un término, ¿no? Y un término. No es abierto. No es abierto. Quizá hay un término mínimo. Si no deja de estudiar una programación ya establecida por la institución, sí puede terminar en 3 años. Okay. Ahora, te voy a decir algo importante. El plan de estudios de todas las carreras son los mismos planes de estudios que se utilizan para los sistemas escolarizados. No cambia nada. El temario, el contenido, la evaluación es el mismo. Los exámenes son idénticos que a un estudiante que está en un sistema escolarizado. ¿Cuál es la diferencia? Casi se estudia. La forma de estudiar. Porque mira, una de las características que tienen los modelos de educación a distancia como el de nosotros es que existe una deserción muy alta. Sí. Pero lo dan por la idea que tiene el estudiante que decir, estudiar en sistema abierto, esto es muy fácil. No, es sumamente complicado. Porque también en las privadas, bueno, no las privadas, sino las instituciones gubernamentales. A mí me tocó, por ejemplo, en el Tecnológico de Zapata o de Zacatepec. En algún momento tuvimos alguna interactuación con ellos y precisamente ellos solicitaban un mayor incremento en cuanto al presupuesto. Y la pregunta medular fue, bueno, ¿y cuál es su índice de deserción? 50% tenían en Zapata. Sí. Entonces, independientemente de... Pero fíjate que... No es privativo, pues, pero en el sistema virtual o a distancia, el promedio de deserción anda en un 75%, de los que inician a los que terminan. Es alto. Pero esta deserción se da muchas veces porque cuando el alumno se da cuenta que tiene que estudiar por hacer un programa personal, que no hay nadie que lo esté presionando, pero que sí tiene que estudiar porque en el momento en que los exámenes están disponibles en un aula virtual, que esa es la característica de la modalidad ahora. Nosotros creamos una aula virtual para cada uno de los estudiantes, donde él accesa a través de una clave, un password, un username, un nombre y el password, la clave, y ahí va a encontrar todo un ambiente virtual donde tendrá a disposición materiales, tendrá un instructivo de cómo funciona su aula virtual,
cómo puede interactuar a través de los foros de discusión con compañeros de clase, con los asesores, con los maestros. Okay. O sea, y toda esa actividad el alumno la realiza cuando él tiene tiempo. Ahora, esta modalidad, y nosotros hemos dicho, actualmente los salones de clase quedaron atrás. En esta modalidad, el alumno actualmente lleva su aula aquí, en su teléfono. Hasta ahí puede andar. Sí. Así de sencillo. Porque a través de esto, entra a la página oficial de la UMED, pone su clave, su registro de alumno, entra a su aula, puede leer contenido de sus materiales, que están todos a su disposición. Después hay ejercicios de autoevaluación, que él mismo se va autoevaluando para considerar si está listo para el examen. Le da un clic al examen y tiene tiempo determinado para contestarlo, y es la manera como el alumno va avanzando. No, eso sí es virtual y a distancia. Exactamente. Y eso permite también que el alumno, cuando llega a hacer sus exámenes de autoevaluación, pues ve el avance que tiene, claro, antes de tomar el examen definitivo. Porque él puede hacer 2, 3 exámenes antes de llegar al examen definitivo de cada materia, y es donde él mide si su conocimiento es adecuado. Le alcanza para Exactamente. llevar el examen. ¿Cuántas oportunidades se tiene en este caso en un examen virtual? Es igual que el escolarizado. Exacto. Es idéntico, eso no cambia. Okay, bien. Eso no cambia. Por eso te digo que en esta modalidad, realmente en cuanto a los contenidos de materiales, la estructura del plan de estudios es idéntico. Hablabas de que en el aula está virtual hay una interactuación con asesores, compañeros y más. Esto significa que pudiéramos hablar de que estamos en clase, por decir de alguna otra manera, en el salón, ¿no? Sí. Si tengo alguna duda, pues hay un asesor, hay compañeros con los que interactuamos y discutimos el tema y demás. Okay. Pero además esto lo puedes hacer cuando puedas, o sea, no hay un horario. Tienes una aula virtual a tu disposición 24 horas al día, 365 días al año, donde tú puedes accesar. Y esa es digamos, las bondades del sistema. Que tú por tu trabajo no puedes en el día accesar eso, bueno, en la noche sabes que le tienes que dedicar 1 o 2 horas para ir avanzando en los temas. El tiempo que tarda la carrera pues depende de uno, finalmente. De uno, ¿no? finalmente. Y por eso se ofrecen o se ofertan hasta en 3 años. ¿No? Sí, mira, nosotros tenemos un programa ahorita, bachillerato en 2 años, licenciatura en 3. Entonces, ¿qué le decimos al alumno? Si tú te adaptas, claro. Si tú te adaptas al sistema, a lo que requiere, para que vayas avanzando la programación que nosotros te hacemos, la verdad, en 5 años tienes la preparatoria y la licenciatura. Así de sencillo. Suena sencillo. Sí, no, pero para lograrlo, claro, es la dedicación que le tienes que hacer para poder lograr los objetivos que te has trazado. Tener la intención realmente de estudiar, porque bueno, yo ahorita me estaba acordando, cuando ingreso yo a la universidad también precisamente ingresamos 125, terminamos 43, entonces finalmente sí, es histórico esto. Bueno, así es. No es privativo de la educación a distancia, la deserción, porque muchas de las ocasiones se hablaba de que se estudia por tradición familiar, algún tipo de carrera, se estudia por convicción realmente, o se estudia por no dejar, porque lo orillan a uno. Si no estudias no vas a hacer nada en la vida, tienes que hacer algo, tienes que tener por lo menos un título de qué, pues de lo que sea, pero un título, ¿no? Dice, así es. En las familias, ¿no? Y esto, bueno, va generando precisamente el que se pueda dar ese tipo de deserción o esta falta realmente de ánimo de sobresalir, de superarse, de terminar una carrera, vamos, ¿no? Mira, y una de las características que yo te puedo decir de los alumnos que nos formamos en este tipo de, porque a mí me ha tocado vivirlo en carne propia, en una modalidad abierta a distancia, mi formación, bueno, lo voy a decir como ejemplo, es a través de la maestría que logré terminar. Yo la hice en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Okay. Igual, los planes de estudio, te entregan los contenidos, materiales, y nada más el requisito era que 2 veces al año, el primer año, hacer un examen presencial con ellos en sus instalaciones, y si apruebas ese primer examen, pasas al segundo módulo, segundo año, y el examen final también presencial. Bueno, por lo menos una oportunidad de conocer España. Mínimo conoce una España, ¿no? Y ahí defender tu tesis, y que precisamente, fíjate, mi tesis... Igual 2 años la maestría, entonces. 2 años. Pero mi tesis fue acerca del modelo de educación a distancia de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Yeah. O sea, esa experiencia que tuve de desarrollarme profesionalmente en el área de educación fue a través de reforzar lo que pretendíamos.
Porque inicialmente la modalidad que nosotros teníamos es una educación abierta. ¿Qué era esto? Un modelo donde el alumno asistía presencialmente un día a la semana a recibir asesorías. Sí, No clases, las comunes y corrientes que existen en las universidades. Inicialmente nuestro modelo estaba basado en guías de estudio, impresas que el alumno se llevaba por cada materia, una guía de estudio, en el cual pues tiene que desarrollar y completar los ejercicios de autoevaluación para poder acceder a los exámenes presenciales. O sea, todavía tenía esa característica, esa modalidad. No existía la modernidad de los aparatos, exactamente, internet y todas las y que hemos terminado ahora en esto, ¿no? Claro, que se ha convertido, la verdad, en una de nuestras fortalezas, en el sentido de permitirle al alumno que lleve su aula donde él quiera. Ya se acabó eso de, no, pues no tengo tiempo o no tengo el acceso a una computadora. No, ahora 24 horas con el smartphone te da la oportunidad de llegar a tu aula virtual aquí. Punto. Y ya nada más es cuestión de que el alumno tenga esa motivación de superación realmente. De superación. ¿No? De concluir lo iniciado. Y mira, y me atrevo a decirte una cosa muy importante. Yo creo que la fortaleza que ha tenido la Universidad Mexicana de Educación a Distancia en estos 25 años son sus egresados. ¿Cuántos tendrían más o menos actualmente? Pero yo creo que vamos arriba de 4,000 egresados, ¿verdad? En esos 25 años. Todos a nivel de licenciatura. A nivel de licenciatura y maestrías. Maestrías ya. También. Porque me comentabas que hay preparatoria, bachillerato, las licenciaturas y las maestrías en este momento. Los 4,000 serían en global. En global. Okay. En global. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque nos damos cuenta que cuando nos da mucho gusto encontrar a egresados en los cargos públicos que tienen, magistrados, diputados, políticos o en el ámbito gubernamental, en muy buenos cargos. Y es un orgullo, ¿no? Como claro, me encontré yo con este taller que vamos a hablar más tarde, que el primer exponente es un doctor en Derecho que es egresado de la UMED en la licenciatura de Derecho. Y eso nos da mucho gusto, ¿no? Que vas encontrando a la gente que se forjó en esta universidad. Y que sirve como ejemplo para el resto de los estudiantes que pretenden ingresar o que ya están en la carrera, ver que alguien egresado de la institución pues finalmente alcanzó un estadio que ellos pueden en su momento con el esfuerzo alcanzar sin mayor problema, teniendo el reconocimiento oficial, que es lo importante, y ahí pues, el esfuerzo personal, ¿no? Así es. Bien. Entonces, pues hablemos un poquito del taller, no creo que nos quede ya mucho tiempo. Es un taller de coaching legal electoral, un taller teórico práctico. Hablamos de 10 módulos, es un poco largo. Así es. Miércoles y jueves. Mira, una de las nuevas políticas que tiene la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, a partir de que he tenido la oportunidad de tomar el cargo como rector, aunque unos meses antes como presidente del Consejo de Administración, fue, yo les digo a la gente que trabaja con nosotros, vamos a abrir el abanico de oportunidades, hacer esto más flexible, más plural, y yo creo que la academia no está peleada con la política. No, yo creo que las universidades nos distinguimos, y yo creo que la UMED lo ha hecho en todo este tiempo, de un pensamiento plural, de participación abierta. Y lo vimos el día de ayer fue la inauguración de este taller. Este sí es presencial. Presencial, pero le integramos una modalidad que gente de Cuautla y de algunos municipios aledaños a Cuautla, a través de las instalaciones que tenemos en Cuautla, de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, recibieron la señal en vivo para estar interactuando también en vivo de la exposición. Y ese es algo innovador también, que podemos al mismo tiempo de físicamente estar en un plantel y que el resto de los planteles, porque tenemos presencia en 5 estados de la República. Ayer tienen la UMED desde hace ya 17 años, sí, tiene ya presencia en Toluca, en León, en Morelia, en Acapulco, en Cuautla y Cuernavaca. Entonces tenemos esa presencia en otros estados de la República, y lo que nos permite que también una de las modalidades de las clases virtuales que tenemos permanentemente para los alumnos, nos ha permitido que alumnos hasta que residen en Estados Unidos estudien con nosotros. Sí, claro. La semana pasada, por ejemplo, acabamos de firmar un convenio con la Asociación de Morelenses en el extranjero, que es una agrupación que tiene su sede en la ciudad de Las Vegas, Nevada.
Este convenio precisamente nos permite acercarles la oferta educativa a toda la gente que vive en Estados Unidos, que tiene la inquietud de seguirse preparando, pero que a veces el problema del idioma Claro. les cierra las puertas. Recientemente una iniciativa con el problema esto de los Dreamers, de su posible deportación y todo esto, creo que el gobierno tomó unas medidas muy acertadas, muy interesantes, muy importantes. Te voy a decir por qué. Porque permitió que mexicanos que han tomado estudios de preparatoria, secundaria en Estados Unidos, sean validados acá, sean automáticamente validados aquí sin ningún problema. Y entonces eso nos abre la oportunidad de que alumnos que están viviendo en el extranjero, podemos tomarles sus estudios de preparatoria, que en Estados Unidos es el GED, como válido para que puedan estudiar una licenciatura. Y entonces, pero desde un poco antes tenemos alumnos que han estudiado con nosotros y son alumnos de nosotros que viven en el extranjero, no tan solo en Estados Unidos. ¿Y no hay un choque ahí cultural en relación a lo que se aprende en Estados Unidos contra lo que No, yo creo que no. Digo, las materias básicas, bueno, obvio no, pero finalmente hay un conjunto de elementos en una educación que va formando de acuerdo a la nación donde Mira, se estudia. yo te lo voy a decir de acuerdo a mi experiencia, te voy a decir por qué. Me refiero a esos niveles, ya a nivel superior. Es que claro, pero te voy a decir por qué no. Los últimos 15 años, yo regreso a México en marzo de este año, pero anteriormente estuve viviendo 15 años en San Antonio, Texas, por algunas cuestiones de negocios y de familiares y cuestiones. Entonces te das cuenta cómo las ciudades, digamos, yo les llamo ciudades hispanas de Estados Unidos, sí, casi ya, se han mexicanizado. En costumbres, en tradiciones, es algo que quizá a nuestros vecinos les hace como... Chiquito. Les hace mucho ruido, ¿no? Pero las tradiciones y esto han tenido una penetración en la sociedad increíble, ¿eh? Bueno, ya está Walt Disney con su última película, ¿no? Ya sí, claro. Nos copia el modelo claro. de nuestras fiestas. Entonces eso realmente es muy bueno para el mexicano en Estados Unidos, porque realmente independientemente de los criterios políticos que tengan esas gentes, pues nos damos cuenta de que el mexicano es trabajador. Sí. El mexicano siempre busca superarse. Entonces el mexicano siempre es buscado por los patrones, por los dueños de las empresas, para que puedan desempeñarse. Y si nosotros les damos esta herramienta de preparación, yo creo que es muy bueno. Porque, mira, muchos planes de mexicanos tienen la idea de que sí, voy a trabajar allá para hacerme de un capital y esto, pero muchos no tienen la idea de que se van a quedar, ¿eh? Muchos sí se quedan, sí, pero hay un gran porcentaje que quieren van nada más a armar su patrimonio. Y si aparte de esto estudian desde allá, aquí, cuando regresan estudian con una preparación, está buenísimo, que los hace más competitivos a su regreso, ¿no? En el mercado laboral, en el mercado educativo. Ya con un patrimonio y bueno, estudiando le da Así es. mayor oportunidad. Entonces, me comentábamos coaching legal electoral con base a todas las reformas electorales que hemos sufrido y más aquí en el Estado, nuestras licitaciones y todo lo que ha venido sucediendo con las candidaturas independientes y demás, pues va a recurrirse mucho esta elección, va a haber muchos elementos legales que combatirse a través de precisamente esta reforma legal. Entonces, ¿este coaching es tendiente a eso o es en global el taller? No, mira, yo creo que este coaching está estructurado de tal manera, y por eso se llama teórico-práctico, porque permite a los participantes interactuar con el expositor, y en muchos casos la gran mayoría ha tenido la experiencia de ser candidatos, o son miembros de un partido. Como el día de ayer tuvimos una gran concurrencia de gente de partidos políticos, de gente que aspiran a ocupar un puesto político. Y mira, las preguntas y respuestas fueron muy abiertas, ¿no? Porque pues desde, por ejemplo, que se hable la oportunidad de las candidaturas independientes, los requisitos, de las apelaciones, de todo el aspecto legal. Entonces fue muy interesante, hubo una interacción muy importante en este taller. ¿A quién le tocó el día de ayer? Bueno, el día de ayer tuvimos como expositor a licenciado y doctor a Marco Tulio, que te comentaba, egresado de la universidad. A ese nivel entonces tenemos este Así tipo es. de taller. Pues hablar de los costos y demás, yo creo que ya inició el curso,
pero el que quiera puede... No, pero fíjate, hay una ingresar. modalidad importante. Ok. Lo estamos dejando abierto para que la gente que no pueda asistir, lo estamos transmitiendo a través de las redes sociales de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia gratuitamente. Entonces, en el momento que empieza el curso, lo estamos transmitiendo en Facebook Live, en el canal de la Universidad Mexicana. Lo estamos transmitiendo en la plataforma de YouTube de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Bueno, pues ahí está, entonces. Y también lo estamos transmitiendo diferido en la plataforma de Radio Med. Entonces, Una nueva modalidad también. una nueva modalidad que tenemos, ¿no? La estación de radio virtual, que también nos permite que los asesores de especialistas en las diversas áreas que tenemos, pues graben sus clases. Más que clases, nosotros les llamamos conferencias magistrales, temas específicos, porque no es una clase tradicional que se da en un aula, Claro. sino es abundar un tema generalmente que nos permita tocar los temas de una manera global y que el alumno tenga acceso a esto, porque quedan grabados cuando él tenga tiempo, entra a su Igual aula. que la... Igual, Ahí queda a disposición las a 24 disposición horas. las 24 horas. Pues ya casi nos vamos. ¿Qué materias tenemos? ¿Qué carreras más bien, perdón, estamos ofertando hoy en día? Bueno, aparte mira, de las 5 iniciales? nosotros aquí ya preparamos siempre esta información Carpetita. que hacemos llegar a las empresas, a los colegios de profesionistas, donde les damos a conocer cuál es nuestra oferta educativa. Te decía, a nivel de licenciaturas tenemos 5 licenciaturas, que es Derecho, Administración, Contador Público, Informática y Psicología. Y hemos abierto también, mira, esto es lo de las licenciaturas, hemos abierto también el abanico para lo que son las maestrías. Ok. Pues ahorita el programa... Los podremos, mira, la maestría en Administración Pública Municipal, que también esto nos permite acercarnos mucho a los ayuntamientos, porque hay módulos, incluso a través de aquí, algunos módulos podemos ofertar a través de diplomados. Bien, pues vamos a dejar en el cintillo la información para que puedan acceder a todo esto. Y pues Muchas gracias, no, al contrario, me agradezco mucho la invitación. Te agradezco a ti el haber participado con nosotros en este programa y pues queda abierto a ustedes, queridos amigos, el que se puedan superar o no a través de esta educación a distancia, a través de la UMED. Pues gracias por haber Muchas estado gracias. aquí. Muchas gracias. Otra Buenas que nos noches. permitió llegar a ustedes un programa más. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta el próximo en la serie y muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.